¿Cómo está? Otra vez, bienvenido a La Razón como siempre. ¿Cómo están? Buenos días. En La Razón es un gusto siempre estar y a través de ustedes e informar a nuestra población. Alerta epidemiológica por sarampión emitida hace 2 días atrás por un caso positivo de sarampión en el departamento de Oruro. Doctor, comentábamos con Daniel, él me dice, por ejemplo, yo no sé si estoy vacunado contra el sarampión, ¿sí? Ah, No me han avisado, de repente no, no, sí, de ¿no? seguro que está vacunado porque su padre es responsable, pues. Tendría que ser así, yo le digo Sí, lo pero mismo, claro. ¿sí? Tendría que ser así, pero esto ocurre por eso, doctor, porque no hemos asumido la conciencia suficiente, sobre todo los padres jóvenes, de hacer vacunar a los hijos. Esta enfermedad del sarampión, nosotros ya la habíamos dado por desaparecida hace mucho tiempo, pero Sí, fíjese, claro. hoy estamos de nuevo en alerta. Sí, ¿Qué? sin duda, Antonio, que lo que ha ocurrido con nuestros padres es que sagradamente nos llevaban pues a hacer vacunar, porque saben, conocen y tienen el conocimiento de que la vacuna es la mejor forma de prevenir. Ahora los padres jóvenes entran al internet a unas páginas irresponsables que les dicen cualquier barbaridad y dicen, ah, no, mejor no le hago vacunar. Tenemos que aprender también nuestra población a discriminar entre la información y la desinformación. Y lo que está primando es la desinformación. Entonces, dice, ah, no, mejor como he leído algo, mejor no lo hago vacunar, ¿no? Pero ahí están las consecuencias. Yo me acuerdo de haber visto casos hace muchos años atrás, el 80. Ahí hemos visto casos de sarampión. Ya no veíamos los casos, claro, porque se van vacunando, vacunando, vacunando y va a ir desapareciendo la enfermedad. Pero entre tanto haya niños no vacunados, va a reemerger la enfermedad y eso es lo que nos está pasando. En algunos lugares, en algunos países del primer mundo que dicen, ahí la gente hablaba con ese concepto. No, no hay que vacunar, que la vacuna es mala, que no sé qué. Y ahí están trayéndonos consecuencias a los países en desarrollo. Ahora, doctor, explíquenos qué tan grave es el sarampión y tan contagioso. Es más contagioso que el COVID, lo habíamos dicho Mucho, alguna vez. mucho Y, más. y claro, COVID era 7 era COVID, ¿no ve? ujú, De 6 a 7 personas. Sarampión puede contagiar de 12 a 18 personas. Es casi 3 veces más contagioso el sarampión que el COVID. Es más rápidamente difusible, se difunde mucho más rápida, se contagia más rápido. Entonces, esa es nuestra preocupación. Y bueno, las consecuencias. Al final es muerte. El niño que está ahorita está en cuidados intensivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal problema? Una de las complicaciones, la neumonía. Entonces, esa es que muchas veces colapsa los establecimientos. Hay muchos casos de neumonía y que ya no hay espacio en terapias intensivas pediátricas, porque es una complicación muy severa la neumonía y ujú, muchos casos niños pueden salir y otros no salir. ujú. Pero también hay otras secuelas que puede dejar el sarampión: sordera, ceguera, problemas neurológicos. Entonces son entre las más severas que podría determinar un cuadro de sarampión. Ojalá que nuestro niño de 2 años y 3 meses no tenga ese desenvolvimiento y que pueda salir bien, pero sí todavía tenemos el riesgo alto de función y esto es lo que nos está preocupando a nosotros. Por eso estamos tomando las acciones no solamente en Oruro, sino en el resto del país. Ahora, doctor, ¿cómo se puede combatir esto? Es cierto, ustedes han hecho esta alerta, entiendo que están aisladas las personas, se está estudiando a quienes estuvieron en contacto con ellos, en fin, pero ¿qué más se tiene que hacer, doctor, incluido esto de la vacuna? Nosotros hemos hecho ya las investigaciones de ir a buscar en la zona donde vive la persona. Hemos hecho el recorrido por 20 zonas, 20 barrios ahí cercanos, manzanos cercanos a la vivienda. Estamos tomando contacto con estas personas que en algún momento podrían haber compartido el ambiente en los hospitales o en los centros de salud donde ha estado deambulando el menor. Es buscar, 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 buscar para poder lograr evitar que se siga diseminando la enfermedad. Este bloqueo se hace inmediatamente, aun cuando no teníamos la respuesta oficial del laboratorio. Ujú.
porque nosotros reaccionamos. Caso sospechoso, tenemos que tomar acción. No podemos esperar 3, 4 días, porque hasta eso la enfermedad podía haberse expandido. Entonces tenemos que ir cortando esta cadena de transmisión lo más rápidamente posible. Se han tomado estos los dos contactos también de los menores, uno que está en Potosí y otro en La Paz. De igual manera, ya se han tomado las acciones, las investigaciones tienen que ser rápidas, en menos de 48 horas debemos de estar actuando nosotros, y eso es lo que estamos haciendo desde el sector salud. Pero aquí esto queda inconcluso porque no solamente es el sector salud, sino es la familia, son las personas las que tienen que ayudar y contribuir para evitar estos desenlaces que pueden ser fatales. Doctor, podríamos decir a la gente y explicarnos también a nosotros cuáles son los síntomas del sarampión. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que mi hijo o yo mismo tengo esa enfermedad? Sí, lo primero que nada es una enfermedad, nosotros llamamos definición de caso, cuando tienen fiebre entre 3, 4 hasta 5 días, una fiebre alta mayor a los 38 grados, pero también esta se va acompañando de de unas manchitas rojas, con granitos en medio, Ujú, ¿no? Nosotros llamamos a estos una erupción maculopapular, mácula de mancha, pápula de granito, pero este granito no tiene líquido, no tiene pus, no tiene agüita, si se ujú, quiere, ujú, como es el caso de la varicela, por ejemplo, ¿no? Son granitos y en esos granitos tienen como agüita. En este caso no, no hay así, no es así, pero sí tiene esa característica de empezar por detrás de la orejita, ujú. llegar a la cara, al cuello, al tórax, a las manos y hasta miembros inferiores. Son estas las características más particulares que podemos ver. En el caso que nos está tocando atender, ha sido bien atípico, porque el niño ya entró por un cuadro neumónico, no había presentado estos otros síntomas y signos que nosotros les estamos mencionando. Entonces, eso ha complicado un poco el diagnóstico. Sin duda que después, ya cuando empiezan estas erupciones, nosotros inmediatamente tenemos que hacer las tomas de muestra y enviar. Y hemos enviado a 2 laboratorios para confirmar que realmente se trata de sarampión. Doctor, ahora uno dice, y el sentido común nos dice que la primera persona en preocuparse por los hijos tienen que ser el padre y la madre, digo. Así Porque es. no hay pues otra opción, digamos. Ellos tienen que ser los primeros en decir que no les falte nada a los hijos, la leche, los pañales, qué sé yo. Y ahí deberían estar las vacunas. ¿Por qué cree usted, doctor, ahora? Ya me dijo esto de las redes, nos pasó con el COVID, por ejemplo, que decían que Así. en la vacuna nos van a meter un chip y en ese chip nos van a controlar satelitalmente, en fin, no sé qué. Pero tiene mucho que ver eso ahora con los jóvenes que están más, son más propensos a las redes sociales, a consumir información por internet, en fin. ¿Tiene eso mucho que ver con el hecho de que nos hayamos descuidado tanto de las vacunas, doctor? Yo voy por el lado de la obligatoriedad. Cuando ponemos en riesgo a todo un país después de trabajar tanto y tener gente que esté promoviendo el no vacunarse, yo creo que esas tienen que ser sancionadas, ¿no? Yo voy por ese lado. Ujú, Pero bueno, la ley 3300 nos dice en uno de sus artículos que el padre de familia, el tutor, quien esté a cargo de la familia, tiene la alta responsabilidad de cuidar por su niño. Y cuidar a su niño es hacerlo vacunar. ujú. Si fuéramos más estrictos en la aplicación de la ley, yo creo que muchos padres podrían ser sancionados. Creo que estamos siendo muy condescendientes con las personas, poniendo en riesgo la salud del resto de la población. Si yo pongo en afectación al resto, yo creo que ya estoy vulnerando el derecho también de las otras personas, ¿no es Ujú, cierto? claro que Entonces, sí. no vacunarnos basados en qué, en creencias, basados en fake news, basados en mala información, nos está provocando esto, ¿no? Ahora, hay situaciones especiales y particulares en que los Ujú, padres salen muy temprano de la casa, vuelven muy tarde de la casa y entre esos llevan a los niños a sus actividades de negocios y otros.
Entonces ahí tenemos el conflicto porque nosotros desplazamos brigadas y resulta que en la casa no hay nadie o hay un niño a cargo o al cuidado de sus demás hermanitos y nosotros no podemos tomarnos la atribución de poderles vacunar. Necesitamos autorización de los padres. Así Y es. creo que esa autorización de los padres, antes el papá decía, se vacuna, sí, se vacuna. O sea, no había conversación, no había que pedirle permiso, no había que hacer, pero hoy creo que estamos en eso, ¿no? Eso es mi derecho, vacunar o no vacunar, ¿no? Entonces, ahí estamos con esa dificultad, ¿no? Es la desinformación la que nos está sobrepasando en acciones de salud. Ahora, doctor, yo quería consultarle respecto a la vacunación, ¿desde qué edad se hacen vacunar las personas? ¿Es a partir del día del nacimiento en sí? ¿Y Sí. cómo, en caso de personas como yo que no sabemos que estamos vacunados, cómo podríamos saber que tenemos la vacuna? Ya, a ver, empezamos con un esquema de vacunación de la BCG. Esa cicatriz que tiene usted en su hombro, la aplicaron la BCG para evitar formas de tuberculosis. Luego, a los 2 meses, ya empezamos vacunando la pentavalente: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, neumonías y meningitis por Haemophilus influenza tipo B. A los 2, 4, 6 meses, a los 2 años y a los 4 años. 5 las dosis de pentavalente. ¿Por qué son necesarias las 5? No es porque queramos molestar, porque van bajando esas y tenemos que volverlas a aplicar para poder tener la reacción necesaria. A los 2, 4, 6 meses aplicamos también las neumonías y meningitis, contra las neumonías y meningitis. Tenemos la antipolio, la poliomielitis que ha provocado también desastres en la humanidad con discapacidades. A los 2, 4, 6 meses, a los 2 años y a los 4 años. 5 son las dosis de antipolio. Luego a los 2 y 4 meses tenemos la primera y segunda de rotavirus para evitar diarreas. Luego tenemos de la del sarampión a los 12 meses, es decir, al año, y entre el año y los 2 años tenemos que recibir la segunda dosis de SRP, sarampión, rubiola, parotiditis. Al mismo tiempo, entre los 12 y los 23 meses tenemos que aplicar la fiebre amarilla, que también ha provocado muerte y varios de los que han ido a esos sectores han podido enfermar. A los 10, de 10 a 14 años aplicamos la BPH, contra el cáncer cervicouterino. Desde esta gestión también hemos incluido a los niños porque son portadores asintomáticos del virus. Tenemos vacuna para los adultos entre los 7 y los 49 años, la DT, difteria, tétanos neonatal y tétanos del adulto, a todas las mujeres y hombres de 7 a 49 años. La influenza ya sabemos que desde los 6 meses en adelante ya podemos vacunar a nuestros menores y a nuestros adultos. Y luego tenemos la vacuna contra el COVID. Entonces son todas estas las vacunas que tenemos en el esquema regular de vacunación completamente gratuitas en todos los establecimientos de salud. No hay uno solo el que no tenga o que le falte algún tipo de vacuna. Eso para nosotros es pecado. Y nosotros cuidamos mucho. Cadena de frío, les damos la seguridad de que las vacunas que se están aplicando son las correctas, están conservadas adecuadamente, se trasladan adecuadamente y se registra. En el caso de no tener el carnet ahora, lo único que tendría que preguntar a ustedes es dónde le llevaban a vacunarse Exacto, eso o le en qué vamos a zona preguntar, vivía. sí, Y doctor. ahí hay unos libros casi de 1 metro de tamaño, de largo, y ahí están registrados todos y cada uno de nosotros cuál ha sido nuestro esquema de vacunación. Ahora, en la actualidad, ya utilizamos un sistema informático, ¿no? Tenemos el RNB. Es mucho más fácil porque el menor lo podemos encontrar en La Paz como lo podemos encontrar en Tarija. No necesitamos ni siquiera llevar el carnet o conservar el carnet de vacunación. Pero para los que ya somos mayorcitos, tenemos que ir a hacer un recuerdo en la base de datos, que es un registro manual en los libros de vacunación. Eso le iba a preguntar, doctor. De repente, con lo del COVID, que fue lo último, sí tenemos un registro digital. Es decir, yo voy, doy mi número de carnet, o digo que me llamo Antonio Dalense, me buscan y dicen, sí, señor, usted recibió tal dosis. Pero
puede ocurrir lo que dice Daniel, de que de repente un joven por ahí de unos 20, 25 años que ya no tiene a sus padres, que no sabe exactamente si lo llevaron a vacunar, dónde vivía antes, es un poco conflictivo. No hay un registro, doctor, así donde yo pueda entrar, poner mi número de carnet y saber qué tipos de vacunas tengo. No, porque teníamos pues esos registros, Antonio, y tú sabes que de repente eran los libros y los libros y los libros los que Claro, teníamos. para Teníamos todo era antes seis libros, libros, sí, seis sí, sí. libros así de 1 metro largo, así. Teníamos todos los detalles ahí. Y ahora, bueno, con el COVID hemos implementado el RNB, que ya es electrónico, que es más fácil, que estamos aplicando. Pero para lo otro, ahora, en caso de haber una alta susceptibilidad de que por decir, yo sé que o me enteré que mis otros hermanos tampoco han sido vacunados y porque el papá no quería vacunarlos, podría haber sucedido. En el desarrollo de una actividad también hay gente vulnerable y susceptible. Ujú, Por decir, este niño que tenemos como caso hoy ha ido por un centro de salud y en el centro de salud todo el personal tiene que haber recibido sus dosis de contra el sarampión ujú, porque está pues en un alto riesgo de poder ujú, enfermarse también, ¿no es cierto? A un hospital, a un centro de salud llegan pues con todas las patologías habidas y por haber. ujú. Entonces tiene que estar protegido. Esa es una población que aunque no tenga el carnet y tenga la duda, tiene que hacerse vacunar. Y Ujú. estamos aperturados a eso, ¿no es cierto? Quienes hayan entrado en contacto con este menor y duden o no tengan alguna referencia de su vacuna, lo podemos vacunar y los podemos vacunar de esa manera. Creo que sí, mejor, es una buena opción. En caso de duda, mejor otra vez hacerse vacunar. Ahora, doctor, Así es. primero, sobre este caso, la última pregunta, ¿cómo está la salud de estas dos personas, de estos dos primeros casos, y cuál es la tasa de mortalidad del sarampión? Bueno, tenemos que decir que estos casos aún están en observación. El primer caso, el Ujú, caso de Oruro, está en observación. Ojalá que podamos tenerlo ya recuperado. Hay que esperar todavía que pueda salir de esta patología. ujú, El resto está en observación, no tiene ninguna complicación, pero necesitamos ir vigilándolos durante todo este periodo, por lo menos de 21 días, ujú. en que los mismos hayan podido tener ese contacto. Entonces necesitamos están estables. Uno de los menores que ha llegado al Hospital de La Paz tiene otro tipo de problema mucho más serio, hay un problema cardiológico por ahí, Ujú, está siendo atendido por allá, pero nuestro sistema de vigilancia está muy atento, ya se ha comunicado al hospital, el hospital también está bajo los cuidados necesarios de poder ver si hay algún tipo de reacción en ese niño que ha acudido aquí. Y en Yayagua también lo mismo ya se ha procedido desde el director de salud, el jefe del PAI, ya se han movilizado allá al sector, el nivel nacional también está acompañando aquello para poder hacer las investigaciones necesarias. Todos están bajo observación y ujú. eso esperemos que en 21 días podamos ya cesar si ha habido o no ha habido otros nuevos casos. Sobre la tasa de mortalidad, le decía, ya nos ha explicado Así, que bastante elevada, ¿no es cierto? Bastante elevada. Estamos arriba del 55-60% de mortalidad. realmente preocupante, doctor. Esto sin contar de que nos puede dejar otras secuelas como la Secuelas. sordera que nos decía usted, en fin, otras secuelas también duras. Doctor, permítanos cambiar un poquito el tema porque hemos tenido también, y es algo que nos preocupa porque tenemos serias experiencias, tiene que ver con esto del contagio de la gripe o la fiebre aviar, como le llaman algunos. En Perú y en otros países hay emergencia también por esta enfermedad. En Bolivia hemos tenido casos bastante serios también. ¿Qué nos puede decir el doctor? ¿Se han asumido medidas también con relación a esto? Hay una acción que nosotros llamamos, como este caso de sarampión, por ejemplo, es Ujú, un SPI, es una enfermedad de comunicación de importancia internacional. Tenemos que informar al resto de los países para ujú, decir, ¿saben qué? Ha habido un caso allá en Bolivia. Lo mismo nos ha pasado con la Argentina, que hemos tenido varios casos y ahí teníamos el contagio de la niña en Bermejo, en Venezuela han habido casos, en el Brasil han habido casos. ujú, Entonces, esto es de comunicación porque tenemos que estar alertas.
en algún momento nos tenía que tocar también a nosotros, ¿no es cierto? Ujú. Entonces son enfermedades que tienen que ser de comunicación inmediata. Y gripe aviar es una de esas también, ¿no es cierto? Tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en el alrededor nuestro y en el mundo, Ujú. porque de Europa a Bolivia no son más de 12 horas de viaje y podríamos tener este conflicto. Entonces hay una vigilancia activa para poder ver si es que estamos siendo afectados y en eso se toman todas las medidas necesarias cuando se trata. Se hablaba de que ya había una transmisión en México, creo que había un caso, pero después se descartó el mismo y que no hay una transmisión a humanos. Entonces esperemos que sea este el comportamiento. Pero el comportamiento también está siendo afectado por estos cambios climáticos, esta invasión que tenemos nosotros Ujú. hacia el medio ambiente, nos hace propensos de cualquier tipo de otras enfermedades. Ujú. Y decimos de cualquier otras porque así como apareció COVID, puede aparecer otra enfermedad muy parecida o similar a estas respiratorias que son de más fácil transmisión. Estas hay que tener cuidados y para eso se trabaja en una salud. Una salud es, ya no solamente es el sector salud, sino también es agropecuaria y es medio ambiente. Y entre todos tenemos que hacer fuerza para evitar este tipo de enfermedades. No tenemos ningún caso por el No, momento, no, doctor. no, Ninguno. no, no. Eso claro que sí, es un alivio para todos. Doctor, como siempre le vamos a agradecer la gentileza que tiene con La Razón Radio, le vamos a desear que tenga un buen día, hay que cuidarse nomás, nosotros también estamos afectados por la garganta, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿sí? Doctor, gracias, hasta una próxima Estamos en oportunidad. campaña, ¿no es cierto? Sí, Del claro 1 que al sí. 31 terminamos nuestra campaña contra influenza. Toda la población está invitada y convocada para vacunarse. Gracias, Antonio, gracias, Daniel, y que sea hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.